Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos? Hola a todos, un saludo, un abrazo, un gustazo estar aquí con todos vosotros. Llevamos una temporada que no entiendo por qué, pero en esta sección levantamos ampollas, ¿eh? Y, no sé, y la información objetiva, demostrada y dicha desde el respeto no deja de ser información. Quizá tenga que ver con ese choque de perspectiva que a día de hoy surge, algo que es perfectamente comprensible, pero que extrañamente suscita mucho enfado, ¿no? Si no se dice lo que se espera, hay una reacción de rabia. De verdad que entiendo que no se pueda estar de acuerdo con algo y que hay cuestiones que quizá puedan llegar a cruzar la línea roja, pero repito, si se demuestran y se expresan con dos dedos de frente, ¿por qué? Pero me gusta. Me Pero gusta porque tienes... significa que tocamos el punto que hay que tocar. Yo sé por dónde van los tiros y una vez dicho esto, Alba, vamos a hablar de 1984, una novela de distopía cuya trama ocurre en un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos para, entre comillas, mantener el orden. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos totalitarios, prácticas las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de toda la historia humana. Novela esta de la que vamos a hablar hoy, que parece ser una especie de precognición sobre, fíjate lo que te voy a decir, la dirección a donde nos está llevando el mal llamado supuesto nuevo orden mundial. Vamos, Alba, si te parece, a desgranar un poco esta icónica novela del pasado siglo XX. Sí, yo creo que quizá convenga echar la vista atrás y partir desde algo con lo que absolutamente todos coincidimos, se crea o no en la dinámica oficialista, la alternativa, que es el libro, famosísimo libro de George Orwell, 1984. Ya sabemos, cómo no, que la historia pues, sucede en Londres, con un partido socialista, que si me pregunta la audiencia, yo critico a todos los partidos habidos y por haber. No me decanto por ninguno en especial, pero la novela la hizo George Orwell, no Álvaro Vera. Y empieza con un partido socialista, mudo de crítica. Y tenía como lema que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿esto podría ser aplicable a esta época? Dejémonos de izquierda, derecha, en general, todo. Vamos a fijarnos en las coincidencias, no en lo que nos separa. Llegaremos a mejor puerto, sacaremos temas, perspectivas mucho más provechosas y constructivas. Tenemos también la famosa frase que el que controla el pasado controla el futuro, el que controla el presente controla el pasado. En fin, también, que no caiga en el olvido. Personaje icónico, el gran hermano. El principal podría decirse, remarcos, podríamos partir de él como un núcleo del que sugerirían, pues no sé, algunas ramificaciones, ¿no? Que influyen, lo retroalimentan. En esas ramificaciones encontremos cuatro instituciones principales que tenían unos objetivos, los cuales, la verdad, no encajaban nada con sus nombres, pero nada. El Ministerio de la Verdad, que creaba mentiras y cambiaba la historia para mantener el poder del partido. Hago un pequeño inciso y aquí los objetivos no encajan con los nombres, pero para la población de esa novela encajaban perfectamente. ¿Por qué? Porque el lenguaje se había ocupado de manipular, de cambiar, de tergiversar el concepto como verdad o mentira. Entonces, la verdad se volvía mentira y las mentiras se consideraban verdad. El Ministerio de la Paz, que se encargaba de crear la guerra, el Ministerio de la Abundancia, que se ocupaba del racionamiento de la comida, de la entrega de la socorración, el Ministerio del Amor, mantenía la ley y el orden y creaban el odio en la sociedad para mantenerla dividida. Claro, es que si amas esto, tienes que odiar esto otro, porque si no, no lo amas. De nuevo, esa imagen en la que todo es lineal o esa perspectiva en la que todo es, pues, homogéneo.
La ciudad estaba completamente vigilada por cámaras, por micrófonos, por espías al servicio del gran hermano. Y los ciudadanos vivían con temor, auténtico pánico, ¿no? Un terror constante, porque caían misiles en la ciudad creyendo que eran del enemigo, que pretendía darles muerte, pero es que en realidad era una estrategia del propio partido, el cual establecía falsas banderas para someter a la población a base de miedo e inseguridad. Que luego digan, ¿pero qué van a ganar los gobiernos haciendo autoatentados? Pues esto como la punta del iceberg, para empezar. Cuando hay elecciones en España, siempre me topo con el típico meme de que no hay que salir a la calle, al parque ni coger el tren, por lo del 11M, que se culpó al gobierno, según informaciones catalogadas de fake news. Es simplemente un meme gracioso o no tan gracioso para los que, por ejemplo, hayan tenido familiares, amigos, contactos que hayan fallecido en esa desgraciada fecha. Y lo del 11S es otro cantar, pero con la misma teoría, ¿no? Autoatentado, atentado de falsa bandera, pero bueno, al margen de las consideradas conspiraciones, esas magufadas y locuras que dicen, yo aprovecho y expreso la pregunta, ¿habremos vivido ataques de falsa bandera en España, por ejemplo? ¿O en el siglo XX-XXI? Depende de qué medio de comunicación te lo cuente, supongo. La verdad, Juan Carlos, yo no estoy contenta. Yo he hecho la vista atrás y, no sé, antes, ya que hablamos de lenguaje y de medios de comunicación, antes había menos corrección política, menos prohibiciones, menos escándalo, menos indignación. Hoy día se ha avanzado en algunos conceptos, estoy totalmente de acuerdo, pero otros siguen ahí, siguen anclados o revertidos, siempre vertidos. Es que aparentan ser parte de un avance porque se han politizado, y repetido a base de la repetición. Es difícil partir de un punto que pueda servirnos de ejemplo a todos. Estoy intentando pensar conforme me expreso, pero bueno, no se me puede negar que hoy día se ha endurecido la policía del pensamiento, concepto que también aparece en el libro, y que en el libro la policía del pensamiento era una institución del gobierno que se dedicaba a darle caza a todo aquel ciudadano que manifestara ideas muy contrarias a las del gobierno del Gran Hermano. La gente que día de hoy podía ser calificada de traidora, conspiranoica o loca, y eso lo hemos vivido. Nos hemos llegado a topar con artículos en medios oficialistas que habrían determinado una relación entre conspiranoico o persona que se cuestiona las cosas con los trastornos mentales. Aquí tengo que aplaudir a los usuarios de Internet porque se comieron con patatas ese artículo. Y al autor, a ver, no justifico la cosa en absoluto y no deseo el mal a nadie, ni siquiera a quienes sí están destruyendo el verdadero significado de derecho y libertad, porque no pretendo, esto es un medio de comunicación y tenemos cierta responsabilidad, no pretendo lanzar un mensaje de odio ni aplicarnos el papel de verdugo, pero si hubo quien acertadísimamente supo despedazar la publicación. Bueno, ¿quiénes en plural? Es que esto fue gracias a la fuerza de todos. El mensaje es lo que hay que atacar, eso es lo importante. Dejando esto atrás, del concepto de la policía de pensamiento se desprenden otros dos, el crimen de pensamiento y el criminal del pensamiento, que era la persona que se atrevía a pensar. Por eso se prohibía leer y escribir, prohibido conocer lo que hay más allá, prohibido plantearse siquiera imaginar esa intimidad contigo mismo, prohibida. Y como refuerzo nos encontramos con la neolengua, algo que personalmente he tratado en infinitas ocasiones, aquí, en mi canal, en entrevistas, conferencias, mis libros, etcétera. No voy a detenerme mucho por no aburrir. Pero esa neolengua está estrechamente ligada a la creciente capacidad del partido para controlar el pensamiento de las masas. Hay un detalle del libro sobre este tema, bueno, hay muchos, que invito a la gente a que lo lea si todavía no conoce 1964. Que es que el protagonista compra un bloc de notas, un cuaderno en el mercado negro y lo lleva corriendo a su casa a escondidas y lo primero que hace es escribir la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Este detalle me gusta porque remarca mucho la actitud humana, ¿no? que me voy a enfocar en algo positivo, ¿de acuerdo? Que pese a la represión, al miedo, a que hay quienes están sobre nosotros con el látigo levantado, está esa semilla de rebeldía, ese toque final, esa
gota de agua que deja el rastro y con ello la huella de que nosotros podemos tener la última palabra. A veces pagan justos por pecadores, pero ese grito de libertad o muerte, de morir de pie, yo quiero creer que así ha sido siempre el ser humano, porque algo sumiso no es algo humano, es algo que está muerto en vida, que es parte de nuestra naturaleza, por mucho que el entorno merme. Hay que ser realistas, una persona no puede tirar del carro. Es muy bonito intentarlo, es mágico, es precioso, pero imposible, y no hay que dejarse absorber por ello. Y bueno, ¿cómo podía la policía del pensamiento detectar a los criminales con un rápido estudio y con análisis de sus gestos, miradas, movimientos corporales, aunque también por medio de las denuncias de otros miembros del partido, que podían ser la pareja, los vecinos, los propios hijos? Todas las personas de una u otra forma eran agentes a su servicio. Se ha tenido con la era del bicho. ¡Oh, ese no lleva mascarilla! ¡Oh, pero está exento! Mira, tiene un papel del médico que... ¡No, asesino! ¡No lleva mascarilla! ¡Mira cómo estamos por su culpa! ¡Pues que no salga de casa! ¡Asesino! Vamos a ver, señores, vamos paso por paso. Es que parece ser, fíjate ahora que lo has mencionado, se me estaba viniendo a la memoria según lo estabas hablando, parece ser que lo que hemos vivido con el tema desde que empezó el supuesto COVID-19 parece ser un ejemplo claro de iniciación de los argumentos de esta novela que estamos desgranando, Alba. Porque efectivamente cuando has mencionado ese tipo de policía social, policía de salón, policía de ventana, incluso hijos, incluso hermanos, primos y demás familia que denunciaban y vilipendiaban a los demás por el mero hecho de no hacer lo que les habían dicho que tenían que hacer todos por nuestro bien y por el bien común general, cuando está más que demostrado que todo aquello que se vivió en aquel momento, aparte de las sentencias que ya hay a nivel judicial, fue toda una farsa, Alba. Pues sí, el tema del bicho 19 se puede mirar desde todos los puntos que quieras, pero la población lo ha pagado caro, muy, muy caro, sobre todo gente inocente. Lo estamos pagando, lo estamos pagando a nivel social y a nivel de derechos, cuidado, no es que ya se haya pagado entonces. Tú fíjate, aquellos, por ejemplo, y nos salimos un poco del tiesto, aquellos, por ejemplo, que no se quisieron vacunar fueron perseguidos, insultados, amenazados, denunciados y apartados del resto de la sociedad, como que eran una peste. Aquellos, y seguimos siendo la peste. Y aquellos que te estoy diciendo, parece ser que muchos ya están viendo que no estaban tan equivocados con lo que estaban haciendo, Ojito que hay mucha gente que está despertando en ese sentido. Yo ni comparto una cosa ni la otra. Siempre digo que hay que intentar mantener la información desde diferentes ángulos de vista. Cuando alguien, sobre todo un gobierno, no un gobierno ni socialista, ni de derechas, ni de ultraderechas, ni ultraizquierda, ni nada de ningún tipo. Cualquier gobierno que te marque una línea fija a la que tienes que seguir, sin alternativas, ni discusiones, ni debates, ojito con lo que te están marcando. Ojito, porque la intencionalidad que hay detrás de todo eso seguramente no sea por tu bien, como pasó con la falta de debate científico en los medios de desinformación masivos de aquella época, como sigue pasando hoy en día. Solamente salían aquellos adoctrinados versionistas oficialistas que eran, además, pagados con cantidades ingentes de dinero para decir las declaraciones que estaban diciendo, incluso yendo en contra de su pensamiento real y de lo que ellos entendían científicamente hablando. Porque por suerte, y entre comillas por suerte, ha habido muchos de aquellos que se han retractado de lo que hicieron y han pedido perdón. Alba. Rectificar es de sabios, porque a todos nos la cuelan. Yo la primera, yo aquí no pretendo ir de súper inteligente, ni de tener la verdad absoluta, ni nada de eso, y toco madera para seguir con los pies en la tierra y equivocándome lo menos posible, con los errores menos graves posibles, somos humanos. Pero lo que han hecho con el tema COVID, yo eso... Es un claro ejemplo, me parece a mí, de la novela que estamos mencionando, porque luego también sacaron el, entre comillas, haciendo la afinidad, el Ministerio de la Verdad. Nosotros somos los verificadores de todo lo que está pasando y lo que no vaya por las líneas que nosotros marcamos, y hablo de todos los políticos, no del gobierno, porque los otros también apoyaban todo esto,
y aquello que se salga de la línea que nosotros estamos marcando son unos mentirosos y unas malas personas. Aunque sean científicos, aunque hayan estudiado en las mejores universidades del mundo, son malas personas porque no dicen lo que nosotros decimos. Pero si es que hay otro montonazo de coincidencias, casualidades que encajan con este libro y de hecho yo el COVID, a la hora de tratarlo desde un punto de vista más general, además tirando por la geopolítica, no sé, sociopolítica, es el primer paso para instaurar ese viejo nuevo orden mundial que se cobra, lo pagamos nosotros con derechos y libertades. Así ha sido. Y un primer paso para que se apremie más todavía la instauración de la Agenda 2030. Y de hecho, con el tema del bicho 19, durante el confinamiento, mágicamente aparecieron un montón de videocámaras, ¿no? de vigilancia, hipervigilancia y antenas 5G, cuando la época del confinamiento. Y salieron así, ¡pus!, de la nada, como setas. La gente un día se levantó y dijo, ostras, cuando pudo salir de su casa, ¿y esto? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Y recordemos que el 5G, vamos, yo me niego a decir que es algo totalmente inofensivo, para nada. Y en el caso de 1984 tenemos, por ejemplo, la telepantalla, el dispositivo de vigilancia, equivalente a un televisor que se incrustaba en la pared de las casas, que también daba las noticias, o lo que ellos consideraban que eran noticias, y por supuesto rotundamente prohibido apagarla o bajar el volumen, porque claro, si haces eso es porque escondes algo, ¿verdad? Porque la hipervigilancia está para nuestra seguridad. ¿A que sí? Es que si no, eres un terrorista, que también se ha acusado a los medios de información oficialistas de ejercer terrorismo informativo. Y se rumorea, voy a decirlo así, que hay ciertos comunicadores que han sido denunciados por delito de odio contra los no vacunados, ya que cada cual investigue si quiere profundizar. Y que ahora, con la cabeza más fría, a todo lo pasado, como se dice, eche un vistazo, sopese y analice, que es algo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Yo soy la primera que lo hace. Hombre, hay que saber buscar o intentar buscar la verdad de todo lo que está pasando, ¿eh? Sí, claro. Si hasta los medios oficialistas lo están diciendo ahora, hombre, madre mía. Cuando ya dejan de cobrar la pasta ingente que fueron cobrando en aquel momento, pues a lo mejor cambian un poquitín el discurso para que les vuelvan a dar dinero. No sé si me explico. Sí, perfectamente. No se muerde la mano que te da de comer. En cada hogar de la ciudad, es que este tema da para mucho, Juan Carlos. Sí, ya había una de estas, ¿no? Una telepantalla que se colocaba además en un punto estratégico de la casa para que el gran hermano tuviera acceso a todos los rincones prácticamente, ¿no? De tal forma que no se escapara ni un solo movimiento de quienes eran vigilados día y noche. Es que además la telepantalla podía escuchar incluso hasta el más mínimo susurro, podía monitorear a las personas, podía darles órdenes. Aquí Orwell se adelantó a su época, al describir la telepantalla, porque hoy en día sí existen dispositivos que puedan hacer esta función de vigilancia, sí, incluso se ha denunciado. Los televisores inteligentes, por ejemplo, actúan de una forma similar a la descrita por Orwell, similar. Pero es que en nuestra realidad esa capacidad de vigilancia total se ha maximizado, más aún si cabe en la redundancia del lenguaje, porque absolutamente todos los aparatos con la habilidad de conectarse a Internet se convierten en, potenciales dispositivos de espionaje para esas agencias de inteligencia y grandes empresas. Y no basta con apagar los dispositivos. De hecho, hoy en día es casi imposible desconectarse. No solo porque vivimos en la era de las comunicaciones y la información masiva, sino que ciertos aparatos, aunque estén desconectados, siguen trabajando. Y luego, por otro lado, está este eterno debate de la brecha digital. Desconectarnos nos crearía una desventaja ante los demás, porque se ha creado la necesidad de depender de la tecnología. Hasta incluso el que se las da de ultradisidente sigue enganchado y sigue usando las herramientas del sistema. Muchos en beneficio propio y para seguir expandiendo mensajes como estos. Pero, caray, que no se... Bueno, que no vayan dando lecciones. Tienes que tener en cuenta que el gran hermano del libro, si no recuerdo mal, era el líder del partido y su imagen, su rostro, aparecía en todos los carteles y en todas las monedas, junto con la frase entrecomillada, el gran hermano te vigila. Y había una dictadura, voy a decir, en aquel momento, una disposición de que todos los ciudadanos
estaban obligados a sentir un amor exclusivo por ese líder, por el Gran Hermano. Una imposición que estaba realmente tan arraigada dentro de las personas que no lo creían como tal. Es como algo que nace de ti, ¿no? Cuando realmente es como cuando la sociedad que estamos viviendo. Tú vives en una sociedad que te están imponiendo y que tú no eliges. Pero tú crees que eres libre dentro de una sociedad que te están imponiendo. Pues una cosa parecida a lo que yo te estoy mencionando. Tú amas al Gran Hermano, al gran líder, porque lo has mamado. No sé si me estoy explicando. Sí, y también con la imposición del miedo de que debías hacerlo bajo el miedo. Es que es lo que se veía en la habitación 101. Perdón si hago un pequeño spoiler a quien no lo ha leído, pero es que es tal cual lo que estás explicando. Esta habitación se utilizaba para destruir la mente de cada persona, haciendo que olvidara lo que impidiese amar al Gran Hermano, ¿no? También para terminar con un amor más grande que el profesado al personaje en cuestión. O sea, es que amarás al Gran Hermano sobre todas las cosas. Hombre, ¿de acuerdo? luego también te crean en la novela la figura del contraria, ¿no? Un miembro tan poderoso, entre comillas, como el Gran Hermano, que se vuelve en contra de él, que nadie le ha visto, que nadie sabe si vive, pero que de vez en cuando van sacando pequeñas cosas de ese fantasma o de ese demonio, para que nos entendamos de un modo mejor, para inocular en la mente de las personas ese amor por su gran salvador, por el líder del partido, por el Gran Hermano. Es que así es, al aplicar al torturado su mayor miedo, se le da la posibilidad de evitarlo, lo proyectan sobre lo que más quiere y así hace desaparecer el sentimiento de rebeldía, de peligro. A mí me recuerda mucho la teoría que se maneja del MK Ultra por medio de los sujetos de Hollywood, como Britney Spears, Bruce Willis, Lady Gaga, Miley Cyrus, etcétera, ¿no? Hay un montón esa teoría, en fin, que dicen que se les fragmenta la mente mediante el trauma para moldear su comportamiento. Y en el mundo de la habitación 101, este tipo de tortura para que amen al Gran Hermano siempre da resultado. Está destinado a quebrar la voluntad de las víctimas, no a sonsacar información, no, miedo para que la persona se vuelva totalmente sumisa. Y dicen, vamos a pensar, ¿qué es lo que más teme la masa? Se controla mediante los medios de comunicación, porque al tener ese miedo latente, nuestro instinto de supervivencia se activa inconscientemente y buscamos un líder. Que la habitación 101 está inspirada en un espacio real, en el despacho 101, donde la BBC se llevan a cabo ahí reuniones muy largas para establecer contenidos propagandísticos que iban a realizarse en su momento. Es que el propio George Orwell trabajó como tal en dicha cadena y bueno, lanza las pullas, ¿no? Y cuando los medios de comunicación oficialistas no llegan, ya está Internet para eso, que todo el mundo se cree que en Internet podemos ser libres y nada más lejos de la realidad. De hecho, la policía del pensamiento puede ser llamada también, y en la actualidad, redes sociales o Google. De acuerdo, es cierto que no va a nuestros hogares a tomarnos por la fuerza todavía, pero que se prueben conmigo, vamos. Pero sí nos quite la libertad de decidir por nosotros mismos o de expresarnos abiertamente o de ver lo que queremos ver y realmente nos imponen lo que en teoría deberíamos ver. Y bueno, por algo se empieza. Es que las redes sociales, por otro lado, son una poderosa arma como cortina de humo, por ejemplo, en las cuales se van viralizando temas sin sentido para estupidizar o demasiado polémicos para que los usuarios inviertan horas de debate en ellos, se olviden así de otros sucesos más importantes. Una forma pues, de fomentar crisis sociales. También lo he tratado en mi libro de Filología contra la manipulación mediática. Y gracias a Internet, gracias a las redes, se ha impuesto que Internet cada vez está en niños más pequeños. Y los niños pequeños son esponjas. Se ha impuesto con más fuerza la neolengua. En el libro estaba para darle solución a las cuestiones ideológicas, para llegar a consensos de forma más efectiva, y no obstante, su uso se generalizó al público y se atribuyó como norma dictatorial. Cada año en el libro, me estoy refiriendo, el gobierno publicaba una nueva versión actualizada de ese diccionario de la neolengua, donde se suprimían palabras y se insertaban unas nuevas. He dicho muchas veces que para manipular a la gente no es necesario llegar a este punto. Simplemente
la manipulación va a través del lenguaje mediante el goteo, es algo progresivo y con tal de cambiar el significado de un concepto, de un término, darle otra connotación, suficiente. Lo vemos en nuestro día a día. En el libro, la función del diccionario era dictar la forma en que se debía hablar. Hoy día eso comienza a ser objeto de debate. ¿Qué quiero decir? Hoy día las personas dicen la RAE. La RAE recoge lo que la gente dice. La RAE nos dice cómo tenemos que hablar. Y esto se puede aplicar perfectamente al detalle que estoy comentando de 1984. El constructo de la neolengua se componía de una combinación de palabras totalmente enmarañadas, sin sentido alguno, sin ninguna norma, sin ningún registro. Se ocupaban de eliminar el lenguaje ya conocido por todos. La etimología y todo, nada, olvidado todo. Y el objetivo era el de atontar a la sociedad, estupidizarla. El utilizar las palabras correctas para expresar cada cosa ayuda a las personas a pensar más de lo que parece. Podemos pensar que esto es una tontería, pero realmente con el tema de la ingeniería lingüística, ya sé que soy una pesada, pero bueno, no solamente soy periodista, soy filóloga y me veo la obligación de remarcarlo, ayuda mucho el lenguaje que se utiliza y para qué. Y el proveerlos de un lenguaje nuevo y absurdo quita la capacidad de reflexionar, de entender, incluso de pensar en nosotros, en nuestras raíces, en nuestra historia. Ya sabemos que cuando no aprendemos de los errores de la historia estamos condenados a repetirlos. Entonces, si el lenguaje no fuese tan importante, no insistirían tanto. Esto no es una invención de George Orwell, esto es algo real. El habla define nuestro pensamiento. Expresarnos correctamente, saber lo que estamos diciendo, nos ayuda a pensar de forma clara y objetiva. Y al suprimir todo el lenguaje anterior y sustituirlo con una lengua irracional, no quedarían, en este caso en el libro, palabras que pudieran expresar pensamientos contra el gran hermano. El lenguaje está politizado hoy día, pero es que antaño también, ¿de acuerdo? Yo no pretendemos quedarnos solo con una cara de la moneda. Vamos a ir más allá, por favor. El truco está en revisar, ¿de acuerdo? Ni izquierda ni derecha. Yo siempre me fijo en lo que hay más arriba, que normalmente lo que hay más arriba suele financiar a ambos bandos de una guerra. El truco está en revisar qué nuevos términos lingüísticos han sido potenciados estos últimos años y en los anteriores, y en comparar y ver el porqué de esa connotación. Y eso lo sabemos hacer todos. No hace falta tener carreras, ni estudios, ni libros publicados, ni nada. Esto se ve con otro ejemplo del propio libro, que es lo que he comentado antes. Dice que el que controla el pasado, controla el futuro, el que controla el presente, controla el pasado. Obviamente esto es el control de la realidad. Y el protagonista de la novela trabajaba en el Ministerio de la Verdad creando las mentiras. Vuelvo a hacer un guiño a George Orwell y esta cadena de televisión. Él y otros muchos empleados se encargaban de cambiar la historia y eliminaban de los periódicos la información que podía poner en riesgo la hegemonía del partido. ¡Caramba! Lo mismo que tenemos actualmente. Y no por el gobierno solo que hay ahora, por toda la política. Es que el periodismo es el cuarto poder, caray, que vuelvo a repetir que es que esto no es algo nuevo. Otra de las cosas que podríamos destacar es que en la novela se da a entender que el gran hermano posiblemente fuese un líder ya fallecido o que ni siquiera existió, que el partido gobernante construyó una figura casi mitológica para que las masas le adoraran, su rostro siempre figuraba bajo un lema, y también podemos pensar, se han magnificado, se han endiosado ciertos políticos, ciertos dictadores, ciertas figuras, ciertas... Es que más de una vez ha quedado patente que hay personajes influyentes que pretenden conducirnos hacia una opinión, un interés. Eso, hasta ahí, eso no tiene por qué ser malo, porque hay opiniones e intereses que son constructivos y que ayudan a una sociedad a que avance. Lo malo es cuando ya hay luchas prefabricadas, guerras, muertes. Vale, aquí a lo mejor me puede decir la audiencia, Alba, oye, el fin justifica los medios. Oye, Alba, es que a veces hace falta que corra la sangre para... Pues yo siempre intento apelar a la paz. No quito razón a ese sector de la audiencia que piensa así. Pero bueno, a mí es que no me gusta todo eso. En fin, el caso es que, volviendo al libro y aplicable a la realidad, se van desechando a lo largo de estos caminos a estas personas con carisma, destruyéndolas, en casos extremos ya, dando voz únicamente a los sujetos que mueven masa, que tienen un carácter hipócrita, y generalmente suelen ser eliminados rápido, son muñecos rotos después de un periodo concreto y
Y normalmente tras haber decepcionado al pueblo, aunque bueno, siempre hay quien cree que fueron héroes, sobre todo la gente del hoy que se fija mucho en el pasado y, en fin, hay de todo, hay de todo. Me estaba acordando ahora, tú sabes que la novela tiene 4 ministerios, ¿no? Uno de ellos se llama el Ministerio de la Paz y tiene muchísima afinidad con lo que está pasando a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Porque este Ministerio de la Paz era el encargado de mantener la guerra, fíjate lo que te estoy diciendo, que era una de las estrategias para enfocar la atención en problemas externos, es decir, con otros países, para distraer a los ciudadanos de los problemas que viven dentro de su propia nación. Y de esta manera, culpar a otros para que los problemas nunca se solucionen y el estado de guerra se perpetúe. Que más o menos es una cosa parecida a la actualidad que estamos viviendo, por ejemplo, entre la guerra que mantienen Ucrania y Rusia. Si recuerdas, todos los problemas a nivel económico, subidas de precio de los combustibles, de la alimentación y de todo, absolutamente de todo, lo han estado culpando a esa guerra. Sí. Por lo tanto, me recuerda muchísimo, muchísimo a todo lo que se decía en el Ministerio de la Paz, crear guerra para distraer la atención, que es otra de las tácticas que tienen los gobiernos, todos los políticos y los medios de manipulación. Te distraen la atención sobre otra cosa que no es importante para por detrás esconder lo verdaderamente importante. Aprovechan determinadas circunstancias que te están magnificando a través de los diferentes medios de comunicación para hacer leyes que te coartan tu libertad individual, que es lo que están haciendo todos los gobiernos, sobre todo desde el año 2020. Crean un problema, lo magnifican, por detrás te están escondiendo las intenciones reales que están haciendo y luego te presentan la solución a ese problema que ellos mismos han creado y han magnificado, Alba. Tengo que hacer una mención a los actores de crisis, que también tienen un papel muy importante en todo esto de... Y que ya hemos hablado aquí, por cierto. Eso es. Yo, volviendo al libro, insisto, y a los medios de comunicación, que el enorme poder está en el lenguaje. Es el concepto más explotado y explorado por George Orwell en su novela y que explica que para evitar que la gente tuviera la capacidad de pensar, el partido había prohibido leer y escribir. Vuelvo a lo mismo. Esta idea, además, se conecta o se asemeja con otros 2 libros. El de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Fahrenheit 451, donde trata el tema de la prohibición de la lectura y de cómo los bomberos ya no se dedicaban a apagar incendios, sino a quemar exclusivamente libros para evitar que la gente pudiera leerlos. Y gracias a la televisión, hoy día se han reforzado conceptos en forma de programa Gran Hermano, Hermano Mayor. Hay una curiosidad, y ya termino, sobre la novela, y es que la intención de su autor no fue llamarla 1984. Pensó en titularla El último hombre en Europa. Pero los editores consideraron que no era comercial y fueron los que, parece ser, según algunas teorías, eligieron que tuviera el título con el que hoy lo conocemos. Pero yo pienso, ¿por qué el último hombre de Europa? ¿Por qué no del mundo? ¿Por qué no del sistema? Si ese era el último hombre y los demás, por ejemplo, según interpretaciones, eran la masa zombificada. Esto es algo que, un dato que se tiene muy escondido, o que es muy tabú plantearlo, pero a mí me da igual, yo lo suelto aquí, porque se relaciona automáticamente con la hipótesis de Kalergi. Yo simplemente lo pongo sobre la mesa nada más. En eso estaba pensando yo ahora. ¿Cómo nos conocemos? Sí, es que, a ver, luego también, quizá todo esto sea pues una hipótesis como tal, una opinión. Ya sabemos que cuando se hacen comentarios de texto o comentarios de literatura, pues se tiene que plasmar todo. Pues en mis tiempos era así, hoy día con la censura, pues no lo sé. Es que George Orwell, escribía esta novela siendo vigilado por el gobierno, que además le acusaba de comunista. Y todo fue porque años antes había publicado otro libro, Camino a Vignar Pir, me parece, ¿no? En el que criticaba abiertamente... Es que fue comunista, George Orwell, ¿eh? Y cuando fue condenado y perseguido por los propios comunistas fue cuando cambió de ideología. Pero él fue comunista. O sea, fue un
voy a decir, radical defensor del comunismo, de la ideología comunista, pero fue traicionado por esos mismos a los que defendía, por eso luego cambió de supuesta ideología. Me recuerda mucho a la película American History X, que también hice una reseña desde la filología, en Mundo Viperino, y yo creo que la gente no se ha quedado con el verdadero mensaje de la película, pero bueno. Y no es culpa mía, que he seguido todas las pautas habidas y por haber, y me llama la atención, porque pese al cuanto más neutral y objetiva seas, eso da igual, porque hay gente que ve lo que quiere ver y lo que no lo ve. Y precisamente American History X, uno de los puntos a tratar del protagonista es que neonazi, además es que habla mucho del tema sionismo, niega el holocausto, bueno, lo más políticamente incorrecto que puedes echarte a la cara hoy día, se siente traicionado por sus camaradas. En la cárcel se da cuenta o piensa que el verdadero enemigo no es el que tienes al lado, sino el que está por encima de ti. Y acaba trabando amistad con una persona de raza negra, él, neonazi, acérrimo, firme, ultra radical y con orgullo. De hecho, es un héroe, según sus camaradas, por haber matado a una persona negra. Pero claro, ¿por qué la mata? Porque está, claro, y piensa, nos odiamos realmente porque hay gente más poderosa que permite este odio, que dan más prioridad a unas razas, a otras no, así juegan con la ingeniería social, y va por libre. Acaba harto de su ideología, harto de todo, y se da cuenta de que no es que le haya traicionado en sí sus camaradas, que también, sino el propio sistema, que no es tal como él pensaba. Y aquí también se puede ver la crítica hacia el individualismo y hacia cómo dicho individualismo supone el fin de la sociedad, porque claro, mirando cada uno por su lado, pero si la humanidad o la sociedad tiene ese letargo, en fin, es una película que da para muchas horas de debate también, y yo repito que lo traté de manera objetiva y desde la filología, reseñado en un vídeo, así que invito a la gente a que eche un vistazo y piense lo que le apetezca y que se exprese como quiera. Lo único que pedimos es respeto. Y respecto a 1984, se consideró el año pasado un libro ofensivo, fue denunciado, era perturbador para la corrección política, lo decían así, perturbador para la corrección política, y querían censurarla porque es irónico, ¿no? Porque podía ser ofensiva para los estudiantes, según las universidades. Es que bueno, censurado como tanta censura hoy en día. Mira, otra de los ministerios que me llamaron mucho la atención, lo voy a resumir muy rápidamente para ver la afinidad que tiene con la realidad actual que estamos viviendo. Es el que llama en la novela Ministerio del Amor, ¿no? Que es una especie de ministerio encargado de la ley y el orden, que a través o por medio de la tortura y los lavados de cerebro reeduca a los ciudadanos rebeldes. Y te voy a poner la afinidad con la realidad actual que vivimos. Simplemente a través de la educación ya ejercen ese lavado de cerebro y ya reeduca a los ciudadanos, o educa, mejor dicho, desde la más tierna infancia a los ciudadanos hacia la realidad mental que ellos quieren que ellos vivan. Fíjate la afinidad que tiene con la realidad que estamos viviendo y la manipulación por los medios gubernamentales de todos los políticos del sistema educacional nacional. Alba. Claro, lo consideraban una novela procomunista, sexualmente explícita. También censuraron la de Rebelión en la Granja, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Pero es que aún así yo creo que en el caso de la novela 1984, eso ha reforzado más aún el significado per se de todos y cada uno de las denuncias que realiza. Es además un libro que no se destina a menores de edad, por lo que tengo entendido, hoy día no lo sé. Hay guías de masturbación en niños, para niños de 3 años, pues supongo que esto no interesará, lo quitarán. Pero es un poco como Maús también, ¿no? En su momento se conoce que cuanto más prohíben algo ya es dar la razón. Maús en Estados Unidos fue censurado. Yo conozco este cómic porque me habló de ello un profesor que tuve en bachillerato hace ya muchos años, que me daba griego, un cómic sobre el tema de pues, el holocausto y todo eso. Además, este profesor creo que también era comunista, y lo censuraron porque era vulgar, era inapropiado para niños pequeños, porque había desnudos de ratones y usaba palabras malsonantes como maldición, por ejemplo. Es muy fuerte esa palabra, maldición. Y está prohibido en los Estados Unidos el libro de Maús, y aún así eso lo que ha hecho ha sido
no beatificar ese libro, pero ensalzarlo, consagrarlo en todo eso. Entonces, no sé, no quiero meterme mucho en este tema del holocausto tampoco, ni en el comunismo, ni nada de esto. No hablo de los movimientos sociopolíticos. Todas las cosas dictatoriales, se llamen como se llamen, he dicho cosas por decir algo, no son buenas. Yo no podría añadir nada más, no quiero ser repetitiva y desde luego que animo a la gente a que eche un vistazo a esta novela, le dé una oportunidad si uno lo ha hecho y reflexione y se haga preguntas incómodas. Siempre hay que preguntarse sobre la realidad de lo que uno está viviendo a nivel de línea oficial. Siempre. El por qué y el para qué se hace esto para con la sociedad o para con el ser humano. Y buscar siempre la explicación porque es evidente, yo lo he dicho varias veces en Mundo Insólito Radio. En vez de evolucionar a nivel espiritual, vamos hacia atrás. Avanzamos tecnológicamente para producir más avances a nivel militar para matar a más personas. Yo creo que deberíamos de crecer a nivel interior de otro modo, Alba. Siempre buscamos esa guerra, o siempre nos buscan esa guerra, porque hay que tener en cuenta que la guerra siempre la hacen los que mandan y siempre se matan los que obedecen, es decir, el pueblo, es decir, nosotros, Alba. Hay una frase en concreto que me gustó mucho en su momento, hace bastantes años, que la saqué de un videojuego, irónicamente, ¿no? Se llamaba Outlast, y un videojuego de terror. Y había un personaje que decía, si le enseñamos tecnología a un hombre de las cavernas, creerá que es magia. Si le enseñamos magia a un hombre moderno, creerá que es tecnología. Tenemos fe en las cosas equivocadas y eso nos destruirá. Y es cierto que estamos tirándonos por una rama que, como bien has dicho, lo extremo es tóxico. Estamos dejando a un lado valores más importantes y sentimientos, emociones y fases de la vida que son muy importantes porque es cierto, nos pueden parecer innecesarias, arcaicas, pero son doblemente enriquecedoras porque en el fondo la vida es así. Yo invito a que lean esta novela de este buen autor, que investiguen un poco sobre su vida, que por cierto estuvo en España, no voy a decir más. Y Alba, Mundo Viperino. Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos periodismo y filología libres, intentando mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, algo que es muy complicado hoy día, pero no nos importa porque esto nos hace estar cada vez más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel, llamada Rasgando la Penumbra, y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente, pero también hay entrevistas y análisis generalmente censurados en el ámbito digital. Y bueno, otras tantas cosas que hacen pensar, que es lo importante. Recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Alba, muchas gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo. Un abrazo enorme.